Muy buenos días. La idea ahora es terminar con la última clase del curso que vamos a dedicar a lo que sale la imagen, a la integración de generación distribuida. Este es un tema que también hemos visto en varias clases y ya se ha tratado, así que también tiene a esta altura de la parte de integración del curso una suerte de compendio. Lo primero es el mapa que ustedes ven, donde se aprecia una clasificación en función de los niveles de potencia de los distintos medios de generación. Se define lo que ustedes ya han escuchado en Chile, esto es una clasificación muy propia de Chile, los PMGD, medios de generación con excedentes de potencia menores a 9 MW o iguales y conectados a las instalaciones de una empresa de distribución. El PMG, que no tiene el apellido de, que es prácticamente lo mismo, pero no necesariamente conectado a las instalaciones de distribución. Pueden estar conectados al sistema troncal o de subtransmisión o sistema adicional. Y luego vienen los medios de generación no convencionales, que son medios de generación cuya fuente sea no convencional y con excedentes de potencia menores a 20 MW. Si uno lo clasifica en función, en función de si son RNC o energías convencionales, energías renovables no convencionales o energías convencionales, uno ve que tanto los PMGD como los PMG como los MGNC pueden capturar ambas dimensiones. O sea, bien puede un PMGD no necesariamente ser renovable, ser un PMGD de un sistema diésel, y un PMG también poder tener una turbina a gas. Lo importante no es la fuente de generación, sino que su característica de porte o potencia instalada. Entonces este es el mapa que se usa en Chile para clasificarlos. Por eso es importante después para referirse a ellos y no confundirlo con otros elementos. El desafío es, bueno, cómo esto se relaciona con los mercados. Entonces la integración de GD en general enfrenta barreras o desafíos regulatorios, de acceso a la red, de acceso al mercado. A modo de ejemplo, en el tema regulatorio hay ausencia de incentivos para las empresas distribuidoras en los sistemas regulatorios, como que supongamos que es socialmente eficiente, pero uno no ve un incentivo para que en las empresas de distribución se produzca esta integración. En términos de acceso a la red, puede haber ausencia de transparencia, incertidumbre sobre las inversiones, los procedimientos administrativos que sean engorrosos, límites de capacidad de la red, el tema de control de tensión. Todo eso se puede transformar en barreras para el acceso. Y el acceso al mercado, que es algo más relacionado, ¿cierto?, con lo que queremos ver en este curso. La concentración del mercado puede hacer que se transforme en una barrera para la integración de los GD. Las economías de escala, es decir, que pequeñas unidades sean comparativamente menos competitivas que las empresas que tengan un gran número de unidades. También los cargos por ingreso al mercado, que pueden estar no regulados y se transforman en barreras, y los requisitos para la operación en el mercado, que también en algún momento puede ser concebido como una barrera. Esta lámina muestra, bueno, hay un desafío creciente de cómo las demandas de punta en los sistemas, ya no estamos hablando del SIC, pero la lámina sigue siendo igualmente válida, cómo esto año a año va desafiando a las redes y hace que tengan que expandirse, y cómo esto podría revertirse también si hubiese más presencia de generación distribuida, donde esa demanda de punta, mirado desde el sistema mayor, no necesariamente tienen que ir creciendo. Entonces esta lámina es bien importante, que fue un paper que escribimos hace ya algunos años sobre este tema. Uno tiene el mercado mayorista, que es del que hemos estado hablando, ¿cierto?, que puede tener una estructura bilateral, física o una estructura de tipo pool. ¿Y dónde está la generación distribuida? No está ahí. Físicamente la generación distribuida está acá a nivel de distribución en lo que podría entenderse como mercados minoristas. Sabemos que en Chile tampoco existe el mercado minorista, pero físicamente está acá, y la pregunta es, bueno, ¿cómo yo lo integro a ese mercado?
Entonces hay mecanismos de integración de esto. Hay uno que son denominados un mercado paralelo, donde yo digo simplemente no participa de esto y lo que creo son mercados paralelos, como esquemas que se han aplicado, tipo feed-in tariff o de precios fijos, que con el tiempo han ido desapareciendo, pero que eh, simplemente ese generador distribuido por sus inyecciones al sistema se le reconoce un precio. Eso sí puede no representar un mercado, pero sí da señales de eficiencia para que estas unidades generen o no generen. También hay programas especiales de promoción, como lo observado en California, donde uno establece porcentajes mínimos de producción dentro de una red y eso apela a que de alguna forma se subsidia para que gente instale generación distribuida en la red de distribución. Y también existe la emisión de certificados de energía renovable que en proporción a las adquisiciones de electricidad que permite también incentivar en la medida que estos certificados van adquiriendo un valor. Por otro lado existen los mercados OTC, que son aquellos que no están integrados directamente en una contabilidad que lleve un mercado eléctrico explícito. Entonces, en este caso la integración está limitada más bien a acuerdos bilaterales con las empresas distribuidoras, algo que uno no visualiza en el mercado, que puede convenirle, por ejemplo, a una empresa distribuidora tener para un recorte de punta cuando está enfrentando un posible pago por potencia. Entonces, eso no es un mercado, sino que es una consecuencia indirecta de cómo se le aplica una normativa de precios a una distribuidora para que esta empresa desarrolle proyectos de generación distribuida. Esto fue y es muy popular en Chile. Puede llegar a ser interesante que una distribuidora eche a andar una máquina diésel con el fin de evitar tener que pagar por el año completo una sobrepotencia que exige más allá de la contratación que tiene el mercado mayorista. Y también se puede presentar que los consumidores reaccionen a precios de punta por medio de instalación de unidades de recorte de punta. También no es un mercado en sí, pero son señales indirectas. Una pequeña industria que a su vez tiene contratado con la distribuidora un precio potencia y que sabe que si se pasa va a tener una consecuencia económica de pago por un año. Entonces, también en ese caso, si no quiere parar la producción, le podría convenir por pocas horas producir con un generador distribuido de manera que no le cobren esa potencia de punta que va a ser más cara que la generación del generador distribuido. Bueno, este es como el mundo tradicional, cómo se ve esto, y el desafío es justo cómo podemos hacer algo parecido a lo que sucede con un generador acá arriba en el mercado mayorista, que viendo cualquiera de los tipos de mercado, al final lo que se ve es cómo hay un mercado para la energía, un mercado para la potencia, para los cargos por uso de red, y de esa forma este generador evalúa su competitividad e integra el mercado. Entonces, los mecanismos de integración del mercado para una generación distribuida también debería preguntarse, bueno, ¿cómo puedo hacer un precio de la energía, un precio de la potencia? ¿Cómo puedo hablar de una estabilización de precios para que no esté sujeto como pequeño generador a la dinámica que eventualmente está sujeto un generador que está formalmente integrado al mercado mayorista? Y un mecanismo para esto que hemos visto y que está en los papers de referencia es un mecanismo para establecer el precio de energía para la inyección de un generador. Es pensar, bueno, yo puedo llevar de manera simplificada una señal de precio, no tiene por qué quedar en el mundo de la alta tensión, sino que eventualmente puedo llevar un spot price, un SP, hasta el punto donde está generando este generador distribuido. Y para eso se han propuesto en el mundo esquemas simplificados de transferencia de los precios que pueden ir cambiando por hora, de manera que este generador se le aplique también en el mundo, por ejemplo, de la energía, una especie de spot price. Y ustedes ya conocen el factor tipo factor de penalización, que podría tomar cuánto es el precio que está viendo la distribuidora en el punto de conexión, que ese sí se calcula hasta ese nivel, y después en todos los puntos o de una zona de los alimentadores de una red poder aplicar un precio equivalente con este factor
que puede calcularse de suponer que la red es una especie de línea de transmisión con un factor K de pérdida que puede ver este elemento acá. Es importante darse cuenta acá que lo que ustedes saben de teoría marginalista es que mientras el flujo vaya hacia la derecha, lo que va a haber es un factor de penalización, ¿cierto? Que va a hacer que este costo marginal sea mayor que el costo marginal de origen. Y eso sería una señal interesante para que este generador distribuido no solo genere o tenga un precio, sino que de alguna forma está disminuyendo pérdidas del sistema de distribución. Y eso va a ser en la medida que el flujo sea en el sentido K. Pero con este mismo factor K, si el flujo se llega a dar vuelta, es decir, que la generación distribuida es mayor que el consumo, eso puede ser en alguna hora específica, también es sensible a que se da vuelta también el costo marginal. Si es que eso sucede, va a haber un costo marginal menor acá que en el punto de conexión. Y eso tampoco sería una señal errática, porque estaría dando cuenta de que la red se está usando como una red de exportación más que como una red de distribución de importación. En el mundo de la potencia, no parece difícil saber con información mínima sobre las características del generador distribuido. Uno podría aplicar tasas de falla típicas que se actualicen. Puede aplicar la incertidumbre energético primario, que puede ser muy propio de una zona del territorio. Y eso podría llevar a una potencia de suficiencia que se condice con lo que uno ve en el mercado mayorista. O sea, en la lámina anterior, como que logramos ver la forma en que se integra en el mundo de la energía, el precio de la energía, extender el concepto marginalista que se aplica en Chile a esos puntos, y en el mundo de la potencia no se ven grandes dificultades, lo que sí hay que hacer supuestos que apliquen ya a un conjunto de generadores distribuidos y no ver cada uno en particular. Entonces, con esas dos propuestas, al menos en el esquema chileno, es factible introducir la generación distribuida con este tipo de precio, que es también lo que se está haciendo hoy día a través de este precio estabilizado, es decir, no se ve el costo marginal horario, sino que se ve un precio promedio. Eso saben ustedes que ha creado polémica. Hoy día se ve el estabilizado era simplificar, pero cuando estamos en una zona que con herencia alcista, que fue cuando esto se estableció, términos de los precios de los clientes finales, quedó un precio comparativamente alto con el precio que está viéndose los costos marginales hoy día. Entonces esos desfases hoy día son percibidos para aquellos que ven en un corto plazo señales de eficiencia, como que hubiese un pago excesivo a estos generadores distribuidos, pero en el largo plazo eso debería equipararse. Entonces eso generó ahora una presión política y se llevó a hacer una señal más de corto plazo. En un mundo a la baja podría pasar exactamente lo mismo. Tenemos precios que serían de bajo costo, después el costo marginal sube, y ahí estaríamos justamente alegando al revés, es decir, que se le está pagando muy poco a esos generadores distribuidos. Entonces, esto no está exento de polémica, y la idea de mostrarles estos ejemplos como este en energía, este en potencia, era que ustedes pudieran ver que en realidad, volviendo, se pueden apartar de estos métodos que en realidad no son mecanismos de mercado, sino que son una suerte de mercados paralelos, o simplemente dejar que esto, como ha sido históricamente en Chile, resulte de consecuencias de cómo se le aplica el sistema de pago a otros agentes del mercado, no logrando una dinámica propia de los generadores distribuidos. Entonces, hoy día existe una tensión, por ejemplo, los prosumidores, que es algo que hemos también discutido en el curso, cómo podrían ver ellos mismos señales más específicas para el desarrollo de su mercado. Entonces, en este mecanismo de acá sería bastante regulado el esquema de entrada al lado izquierdo, bastante poco estratégico, poco directo al lado derecho, sino que una mera consecuencia de otros elementos.
O bien tratar de hacer un símil creando esta interfaz con el mercado mayorista en el mundo de la energía, con esta traslación del costo marginal, que puede apreciarse y ser una idea adecuada. Es súper interesante que ustedes puedan entender en mayor detalle. Le voy a mandar por correo el link a este paper para que puedan hacerse una idea más clara de qué estamos hablando acá. Podría ser un elemento que me interese que ustedes aclaren. Y segundo, acá en el mundo de la potencia. Entonces, la remuneración, ¿no es cierto?, hoy día en el esquema chileno no ha cambiado en lo fundamental. Tenemos las empresas generadoras y un subconjunto de esas empresas generadoras pueden implementar son estos PMGD o PMG. Estos PMG hoy día se conectan con el mercado eléctrico chileno a través del precio estabilizado, como les decía hace un ratito, y se conectan con las distribuidoras a través de un precio de nudo de licitación. Entonces, ese es el mundo como hoy día están articulados en Chile, y por supuesto es un mundo bastante limitado, salvo el que se creó después con el tema de net billing, que es lo que hoy día tenemos a nivel de pequeños generadores y que hemos visto también en el curso. Entonces, las distintas actualizaciones, como el decreto supremo 244, que ha sufrido, es del 2005 y ha sufrido varias actualizaciones, y las normas técnicas correspondientes han abordado lo que antes decía en términos regulatorios, acceso a la red y acceso al mercado, y acá hay una suerte de evaluación de qué cambios ha habido positivo, por ejemplo, que los procedimientos administrativos a través de la norma técnica han facilitado o han hecho una remoción de barreras, pero también mostrar que hay ausencia de incentivos en las empresas de distribución para poder incorporar estos generadores de manera más directa. Eso es un aspecto más bien negativo. Entonces no vamos a entrar en el detalle de esto. Y de hecho de aquí hacia adelante les va a quedar como respaldo donde se aluden distintos esquemas de análisis como niveles de penetración máximo, etcétera, que tienen una racionalidad. Ganas simplemente para recordarles el tipo de generadores que puede ser muy variado. 9 megawatts es una máquina grande, pero tienen este tipo de instalaciones en las casas y como estos podrían también ser sujetos de integración y mecanismos. Entonces, yo quiero llegar hasta acá. El tema de balance neto, net metering, ya lo hemos visto en el curso y a ustedes les queda claro. Y también el net billing. Acá están los dibujos clásicos, ¿cierto? El medidor que es capaz de girar para los dos lados, que implícitamente está haciendo una valorización igual de la potencia o energía inyectada al sistema, los excedentes, o bien la potencia consumida. Eso saben que no fue lo que se aplicó en Chile, debido a que en la potencia retirada debiera considerarse el pago de la red, en la potencia de los excedentes inyectados debiera ser el equivalente que se reconoce a lo que producen o compra la energía un sistema de distribución. Ahí ya no juega un rol la red de distribución, y había consideración de las pérdidas, como les decía, en los sistemas de distribución. Entonces, voy a llegar hasta acá, voy a ojear para que tengan una idea ahora muy rápida de lo que ustedes pueden leer y complementar y que ya hemos tocado. Acá hay ejemplos donde se hace el net metering, un análisis de los incentivos, el net billing, que es el que priva en Chile, un análisis de los incentivos que ya se vieron, los niveles de penetración, esto ya está un poco, tiene unos 3 años en distintos países, las propuestas reglamentarias que se han aprobado en otros países, cómo se calcula el nivel de penetración, que es una función, ¿cierto?, por ejemplo, de la demanda o de la potencia nominal del sistema. Sabemos que acá, cuando integre generadores distribuidos, va a haber un límite de penetración que tiene que ver con una capacidad térmica, tiene que ver con una potencia de cortocircuito, porque hay un impacto en el nivel de tensión de la red, etc. Esa dimensión, como ya la hemos visto,
no va a ser sujeto de hecho fue lo que vimos en la sección anterior, en la última clase que subí. Acá viene un cálculo más específico, con una sumatoria, unos límites, ¿cierto?, donde la potencia de cortocircuito respecto de la potencia instalada nominal, si excede 15 veces, eso ya daría cuenta, ¿cierto?, de un nivel que sobrepasa las capacidades que tiene de regulación de tensión, por ejemplo, un sistema. Ahí están las propuestas reglamentarias, algunos diagramas de permisos, normas técnicas que se hacen como referencia. Acá el estándar 1547 para los que quieran empezar a visitar y entender, ya hace varios años tiene varias versiones de cómo son los estándares de los generadores distribuidos, que ya tienen un impacto comercial para que ellos los cumplan en las soluciones comerciales que están disponibles. Ven ustedes como ejemplo, como les digo, esto les va a quedar todo de respaldo, pero ya no entra en la evaluación del curso, sino que como material de interés que ustedes puedan tener. Acá es interesante mostrar cómo bajaron las licitaciones con el tiempo, costos vistos en las primeras licitaciones que hizo el gobierno, las segundas licitaciones, y luego cómo se ha observado una tendencia a la baja de los precios. Es decir, interesante cuando un Estado formaliza licitaciones, en este caso los techos solares, como a través de mecanismos adecuados de licitación se puede ir creando una oferta que vaya siendo cada vez más competitiva. Eso es como ejemplo de evolución de mercado. Todavía muy poquito, como les decía, este número hoy día que sale 19,8 en pequeñas instalaciones a nivel de baja tensión en todo Chile, y tenemos 2000, el equivalente 2600 megawatts, ¿cierto?, en vez de 80 a nivel de gran escala. O sea, claramente en Chile no predomina la versión de generación distribuida o PMGD como solución, sino que predomina las grandes plantas de energía en relación a las que se aplican en baja tensión. Acá algunos links para que puedan ver cómo esto ha avanzado en los últimos años. Hay un tremendo desafío en generación distribuida. Mensajes clave es cómo yo voy generando mecanismos de integración al mercado. Espero les haga una reflexión ya última clase integradora de los resultados del curso. Con esto nos despedimos de la materia de este semestre y vamos a tener entonces nuestra interacción a través de las entregas que quedan en forma remota y de las distintas fechas que hemos entregado para realizar el examen. Todo lo demás seguimos por correo. Un gusto este semestre accidentado, pero que nos permite cerrar de esta forma.